Bueno, un poco lo que dijo Ana Clara, y hay una pregunta que tengo para hacerles. No necesito que me den una respuesta en estos momentos, pero vamos a seguir y tiene que ver con el tema que traemos acá. El HPV, miren, hace un par de años, cuando fue el Congreso Mundial de Otorrinolaringología en París, algo que me había llamado mucho la atención era que había muchas reuniones, muchas mesas y mesas redondas también, que tenían que ver con el tema del HPV en otorrinolaringología, de cirugía de cabeza y cuello. Y era increíble la cantidad de sesiones que tenía que ver con esto. A mí me llamaba la atención porque nosotros desde nuestro país no le estábamos dando, entiendo, la entidad suficiente a algo que estaba ocurriendo en Europa y que nosotros no teníamos mucha conciencia de eso. Entonces me surge hacer esta pregunta porque tiene que ver con algo, creo que netamente de un grupo etario en estos momentos, en relación a las relaciones sexuales, a la forma de tener relaciones sexuales y a la relación directa que esto conlleva a la existencia de HPV en orofaringe y especialmente el carcinoma relacionado con HPV. Esto no es ninguna novedad, no pasa en Europa, pasa en nuestro país claramente, y hay bibliografía en todos los lugares, incluido en los diarios de circulación provincial y nacional, donde habla y se preocupan por la existencia del VPH en múltiples sectores del cuerpo, pero nosotros lo vamos a ver especialmente en lo que se refiere a nuestra especialidad y a la orofaringe en particular. Si tenemos en cuenta que más del 80% de la población en algún momento de su vida tiene contacto con el virus de HPV, esto resulta muy interesante. ¿Por qué? Porque la pregunta necesaria es decir, ¿quiénes vamos a desarrollar la enfermedad y quiénes nos comportaremos como huésped? Será solamente una preinfección y no sufrirá una transformación para formar un tumor. Y esto se debe necesariamente a la existencia o no de los famosos oncogenes y las oncoproteínas en particular, y la expresión de estas oncoproteínas en particular, que son la E6 y la E7, que después de alguna u otra manera van también a estimular esos cambios en el genoma viral que van a dar cuenta con las células del epitelio. ¿Y por qué lo relacionamos a esto? Porque el epitelio del cuello del útero, donde la existencia de mayor primoinfección por VPH existe, y donde los tumores y los carcinomas de cuello de útero son, por ejemplo, en nuestro país, la primera causa de fallecimiento de las mujeres, tiene mucha incidencia, y esto se transporta directamente a lo que es también la orofaringe y la laringe. Pero bueno, vamos a hablar de la primera en particular. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede está, la partícula del virus se acerca a una mucosa, que esa mucosa en la mayoría de los casos tiene algún tipo de fracción, es decir, que está lastimada, o tiene algún tipo de rozamiento, una solución de continuidad para que penetre a lo largo de todas las capas hasta llegar a la membrana basal del epitelio. Y allí, en la membrana basal del epitelio, es donde se produce la expresión y el cambio citológico. Y este cambio citológico va a hacer que otras partículas de otros virus también se depositen en ese espacio y allí puedan realizar la transformación de ese genoma de la propia célula personal del epitelio de la orofaringe para desarrollar un tumor. Entonces, esta imagen es bastante interesante porque, bueno, esto se sucede en el canal cervical, en el cuello de útero, pero no es ni más ni menos de lo que pasa en el epitelio de la orofaringe también. Entonces, se ubica sobre la base, sobre el epitelio de la base, entonces ahí comienzan las alteraciones genómicas, alteración de los nucleoles, alteración del contenido nucleocitoplasma, y después también lo que se produce es sale al exterior de este epitelio y se producen lo que pueden ser las reinfecciones. Y esto es sumamente importante, porque las reinfecciones no solamente son para uno mismo, donde hay, y esto vamos a tener en cuenta, y mucho tiene que ver la vacunación en referencia a esto, sino
con las infecciones producidas o las reinfecciones producidas a las parejas sexuales que cada uno tenga que esté infectado. Dentro de la orofaringe hay algunos lugares en particular donde tienen mayor predilección el HPV, y esto resulta el epitelio de la amígdala. ¿Por qué? Por la existencia de las criptas. Allí en las criptas que pueden estar fraccionadas en el hábito de comer, por esas mismas, o por algún microtraumatismo que puedan sufrir, ahí se ubican. Y en esos espacios, porque perduran a lo largo del tiempo, se pueden dar las transformaciones oncogénicas. Por supuesto, con las expresiones que habíamos hablado anteriormente de la 6, E6 y E7. Y esto cambia alteraciones genómicas dentro del epitelio de las personas. Vamos a hacer un recorrido. Así es como se produce la infección y cómo, en buena medida, los diferentes tipos de oncogenes, que también tenemos que conocer que a los diferentes tipos de subtipos de HPV, algunos tienen, por supuesto, en los 16 y 18 de transformación maligna, 31 y 32 intermedios, y algunos que son menores. Y estos se ven también en las transformaciones, en las mutaciones genéticas que sirven. Vamos a hablar de la incidencia, vamos a hablar del diagnóstico, vamos a hablar de la vacunación, y vamos a vislumbrar algunas cuestiones en referencia a lo que es el tratamiento y a los cuidados. En referencia a la incidencia, esto se ha incrementado en más del 500% en los últimos 7 años, sin descontar los 2 de pandemia. Y como verán, la incidencia en el cervix, en la relación de los casos anuales, es altísima en relación a lo que existe en orofaringe. Y verán que lleva una relación de casi 6 veces más en relación a las mujeres que a los varones. La incidencia es bastante más alta, y a su vez la tasa de mortalidad también lo es. Y esto lo vamos a ir viendo, y vuelvo a decir, y relacionándolo con la cantidad de cáncer de cuello de útero que encontramos. No tenemos una bibliografía que sea de una información nacional que sea a corto plazo, menos con los 2 años de pandemia. Pero bueno, esto es de Estados Unidos, del CDC, que muestra que en Estados Unidos hay casi 13.000 nuevos cánceres de cuello de útero. Esto se asemeja día a día de lo que está ocurriendo en la orofaringe, y hay muchos testimonios de eso. Cuando hacemos una relación directa entre lo que es el cáncer de cuello de útero y el cáncer de orofaringe, tan relacionado con el HPV, tenemos que la expresión de los oncogenes 16 y 18 están absolutamente marcados en todo lo que es orofaringe. La expresión de estas proteínas siempre existe, que la expresión de la glucoproteína P53 también existe, que la edad media de detección es casi igual, que media en el cáncer de orofaringe de los 55 años, que hay unos promedios donde se puede ver algunas distinciones más jóvenes en el cáncer de orofaringe, entre los 25 y los 30, y un nuevo pico después, que puede haber un periodo de latencia, y esto es muy importante, porque los pacientes todo el tiempo preguntan cuándo pudo haber sido la primoinfección, y esto mucho tiene que ver también con las parejas sexuales que haya tenido a lo largo del tiempo, porque muchas veces no es la pregunta de él, sino es la pregunta de la pareja, y esto he tenido experiencia en el consultorio donde se ha vuelto un poco tensa la situación ante la pregunta de la pareja de cuándo fue la primoinfección en referencia a la existencia de un cáncer de orofaringe. Claramente el sexo masculino es un factor negativo, o donde aparece, se expresa en buena medida más el cáncer de orofaringe, claramente 100% para el cáncer de cuello de útero. Y otra de las cosas muy, muy importantes, que en el cáncer, que el cuello de útero puede tener algunas lesiones premalignas que a posteriori van a dar cuenta de la existencia de un carcinoma. No así en la orofaringe, o no es tan sencillo de determinar que una lesión puede ser premaligna y eso puede devenir en un cáncer de cuello de útero.
¿Cuáles son los factores de riesgo determinantes? Y esto lo tenemos que tener en cuenta los otorrinolaringólogos e invitar a otros colegas de otras especialidades a esto. La cantidad de parejas sexuales que tengan, la forma de ejercer la sexualidad en referencia a si tener sexo oral, sexo anal. Después, también asociar a esto la utilización del alcohol y el tabaco, que tampoco lo abandonamos. No es que esto solamente tiene relación, sino que el tabaco y el alcohol exacerba la existencia de este tipo de lesiones. También, por supuesto, el estatus de inmunidad que tenga ese paciente, porque parece que hubiese algún tipo de rebrote o de alguna manera aumentaría la existencia de lesiones por HPV en aquellos pacientes que tengan alteraciones del sistema inmune, como pasa en los pacientes HIV. Y como ya dijimos con anterioridad, el sexo masculino también son mucho más sensibles a la quimio y a la radioterapia y tienen mucho mejor pronóstico, y después les voy a mostrar un caso en relación a eso, un paper. La sobrevida a 5 años debido a esto, a la buena respuesta al tratamiento, tanto de quimio, de radio o el quirúrgico, la realidad es que tiene muy buena sobrevida. Y algo que vamos a tocar y con mayor especificidad es la relación con las vacunas. Si tiene la existencia de este tipo de cáncer tiene relación o no con las vacunas, definitivamente disminuye en la medida que la población esté vacunada el cáncer de cuello de útero, no así y de la misma manera el de orofaringe. Así que esto es para tener en cuenta. Ahí hablamos un poco de la relación que tenían los oncogenes el 16 y el 18 en relación a los medios, que es el 31 y el 33, con otros que no lo son. Y verán que el de orofaringe tiene la existencia total de los 12 carcinogénicos, virus carcinogénicos, tiene mucha relación con todo lo que es cavidad oral, orofaringe, y está un poco en el medio entre lo que es la laringe, que estamos todos los otorrinolaringólogos acostumbrados a ver, y algunas de esas papilomatosis, la verdad que las padecemos a lo largo del tiempo. Resulta interesante este slide que les estoy mostrando en relación a la prevalencia, ¿no es cierto? Y en relación al tipo, ¿no es cierto? Volvemos a decir que en la medida que se haga la PCR, podemos encontrar en esos tumores 16, identificar los subtipos 16, 18, la combinación 16 y 18, y esto lo van a ver específicamente en la orofaringe. Casi llevan la misma relación la cavidad oral y la laringe. La incidencia y la mortalidad. Vamos a ver que la verdad que no he conseguido algo más actual que desde 2016, y la relación a esto ha aumentado mucho en estos años, y es lo que se espera, porque por lo menos es lo que ha pasado fuera de lo que es la Argentina y lo que pasa específicamente en Estados Unidos, no así en Europa. Y van a ver que la incidencia de nuevos casos es bastante interesante en relación a los varones, a las mujeres, sobre todo el de orofaringe, ha aumentado aún más. Se ajusta por la edad, como habíamos mencionado con una anterioridad. Han aumentado cataclísmicamente las muertes producidas por el carcinoma de orofaringe, lo cual nos trae a colación y a pensar que los estadios de detección son estadios tardíos. Y esto puede comprobarse porque hay tasas de aproximadamente entre el 60 y el 65% que la detección es en estadios 3 y 4. 3 y 4, lo cual da una chance bastante más disminuida. En relación a las vacunas, muy importante el tema de la vacuna. Y sobre todo en este tiempo que estamos tan relacionados con el tema del COVID, las vacunas, y quienes se acuerdan o no con completar este tipo en particular, que ha traído bastantes controversias. Fue una de las últimas, si no la última, de las vacunas
anteúltima de las vacunas del sistema de vacunación argentino, que es uno de los mejores realmente del mundo, y algunos detractores de la vacuna, ha habido dos, la bivalente y la cuatrivalente, que es la que se usa en estos momentos, y ha habido algunos detractores porque ha habido también algunas denuncias sobre fallecimientos y en algunos de los casos de algunas crisis epilépticas y pérdida del conocimiento en el momento posterior, casi inmediato a la aplicación de la vacuna. Por eso se le pide a los pacientes que en el momento en que se le aplica la vacuna permanezcan un tiempito allí. Pero la realidad que lo que nos trae la vacuna es muchísimo más importante que la incidencia de reacciones adversas a las mismas, que es poco, es muy poco. ¿Por qué les traigo este slide en particular? Básicamente porque hay países de América cercanos y linderos a nosotros donde la vacunación por el HPV todavía no está incluida en sus calendarios de vacunación. Tengamos en cuenta algo, no es una vacuna barata, es una vacuna cara. Lo que hace es que quienes no la tengan por el calendario de vacunación, es decir, que se la puedan dar y esto no tenga costo alguno, cuando no lo hacen en el tiempo y en la forma, se vuelve muy complejo. Tenemos un país cercano que es Bolivia, yo no sé si en el último tiempo inmediato se ha agregado, pero la realidad es que no forma parte del calendario de vacunación. Y tengan en cuenta una cosa, no solamente que tenemos aproximadamente 2 millones de bolivianos viviendo en nuestro país, sino que hay alta tasa de migración entre ambos países. Entonces, esto en la población proveniente, en los migrantes provenientes de Bolivia, tengámoslo en cuenta en mayor medida. Ahora bien, ¿desde cuándo hay vacunación en nuestro país? A partir del 2011. Y esto es bastante interesante, porque era solamente para las mujeres. La verdad que una cosa absolutamente traída de los pelos, solamente darle a una parte de la población esto. Eran solamente para las niñas nacidas a partir del año 2000. Con el correr de los años se modificó esto, se pasó a la vacuna cuadrivalente, como les había dicho, ya iban a ser 2 dosis, y unos años después también se incluyeron a los varones en esto, lo cual es lo más lógico, para pensar una inmunidad en rebaño, que es lo que nosotros queremos alcanzar, sobre todo para disminuir esa cantidad inmensa de nuevos casos que año a año se diagnostican o deberían diagnosticarse. ¿Cuándo se da la vacuna? A partir de los 11 años. A 11 años con 2 dosis. Una diferencia de 6 meses entre una a la otra. Entre los 11 y los 14 años sigue el esquema de 2 dosis. Y después, a partir de los 14 años o más, se implementan las 3 dosis, a los 0, 2 y 6 años. ¿Por qué se le quiere dar a los 11 años? Porque en nuestro país el promedio de inicio de las relaciones sexuales está un poco por arriba de los 11 años, aunque viene bajando año tras año. ¿Y por qué tiene que ver esto? Porque tiene mucha mejor efectividad la vacuna en la medida que la persona no haya tenido relaciones sexuales, porque si no ya ha tenido contacto con el virus y disminuiría la eficacia de la misma. Por eso resulta muy importante. ¿Y para qué resulta importante? Por supuesto, para disminuir la incidencia y la mortalidad no solamente del cáncer de cuello de útero, sino de todas las formas que existen, el orofaringio, el laringio, el colorectal, producto también de la primo-infección por HPV. Y a su vez disminuir las cargas virales por HPV, porque hay constantes y continuas reinfecciones en aquellos pacientes que nuevamente estén en contacto con virus.
Entonces, también, no solamente aquellos niños que tengan 11 años o que puedan ser vacunados, sino también deben vacunarse aquellos pacientes que tengan alguna alteración de la inmunidad, como pueden ser los pacientes HIV positivos, o aquellos pacientes que han sido o van a ser trasplantados de cualquier manera, de órganos, como puede ser riñón, o por ahí también hasta de médula ósea. ¿Está? Y siempre es la cuadrivalente la que se utiliza como si fuera un esquema de mayores de 14 años, de 0, 2 y 6 años. ¿Está? Entonces, tengamos que en cuenta que es sumamente importante pensar que si hay un paciente que no haya sido vacunado, la posibilidad de poder hacerlo, y si son trasplantados, es urgente que sean vacunados también para el VPH. Ahí está la administración en varones, y podemos en valor el tema de los varones porque, como bien dije en su primer momento, no fueron vacunados. Y tenemos toda una incidencia, también se va a ver repercutido la incidencia de patología en aquellos pacientes que no se ven vacunados. Ahora bien, ¿cuál es la realidad en la República Argentina? Y hay veces tampoco contamos con tanta información, y te hago un esquema que ya tiene 7 años, pero que habla de la primera y de la segunda vacuna del HPV y de la incidencia en los diferentes tipos, las diferentes provincias. Vemos que en las provincias del sur, en algunas provincias del sur, como es Santa Cruz, La Pampa, tienen la verdad que un alto índice de vacunación entre los niños con primera y segunda dosis, porque esto es lo interesante, que completen el calendario de vacunación. Y tenemos, por ejemplo, en Misiones, que es el peor de los casos, con un altísimo índice, teniendo en cuenta que también Misiones es la primera provincia en relación al embarazo adolescente y al inicio de relaciones sexuales. Así que esto está bastante de la mano, ténganlo en cuenta también en esos espacios. En relación al diagnóstico, claramente como buenos otorrinolaringólogos estamos acostumbrados y siempre sugerimos abrirle la boca a los pacientes y revisarlo los pacientes, sobre todo aquellos también que son derivados por otros colegas con el antecedente de localización de lesiones anogenitales, por ejemplo, por HPV. Y algo que les quiero traer a todos ustedes es un poco recordar la cromoendoscopía laringea con el azul de carmín, que lo que hace es realzar las lesiones por HPV, y esto tiene que ver con la longitud de onda. Recordar todos los espacios que todos nuestros colegas y nosotros tenemos que revisar, sobre todo como cuando vemos una orofaringe en buena medida, y acá es lo que les traía, la magnificación que trae y cómo se ve una lesión. A la izquierda están viendo una faringe, por supuesto las amígdalas, una loya amigdalina, el pilar anterior, el pilar posterior, la base de la lengua, una amígdala, y la parte superior vemos una lesión que cuando la tenemos con el azul de carmín tiene otro realce. Esto no solamente se hace en nuestro país, sino se hace en varios lugares, y también se hace para la laringe, y en nuestro país en buena medida son los doctores Ray Caro, que en Córdoba lo traen a colación. Cuando nosotros hablamos de lesiones, y un poco lo que les quiero traer esto en particular, y le quiero agradecer al doctor jefe de la sección de cabeza y cuello del Hospital Piroano, al doctor Damiano, que me ha cedido algunas de las imágenes también, es compartir con ustedes estas imágenes que, bueno, les cuento que después de la anatomía patológica son todas producto de la existencia de HPV, y estas lesiones del borde libre de la lengua, del borde de la lengua izquierda, que están muy en contacto con los dientes y con las piezas, y que pueden ser, o podría parecer, una lesión producto de la mordida, tiene como primordio el HPV.
Otra de las lesiones que estamos viendo acá directamente sobre el frenillo lingual, la aponeurosis, esta es una lesión bien más típica de las que podemos también encontrar pendulando no solamente en este espacio, sino que son más típicas sobre la óvula o sobre los pilares o en el paladar blando. Son lesiones que si las tengo que disculpe, si las tengo que describir, son lesiones arracimadas, más vegetantes, muchas veces sésiles pediculadas, que pueden ser sangrantes si hago algún tipo de fracción sobre ellas, que no son dolorosas, que son de muy fácil de resección. Estas lesiones lo que debo hacer fácilmente es hacer una topicación, sobre todo la que ven hacia su derecha, una topicación con silocaína, después la infiltración, una resección amplia de la base y enviarla a anatomía patológica y explicarle y pedirle específicamente que a la macroscopía se denota que puede ser una lesión producto de HPV y pedirle la identificación oncogénica en los casos. Ahora bien, la pregunta que también les hago, ¿siempre se pide? ¿Es de buena práctica pedirlo desde el principio? Y esto trae una controversia, porque la controversia que trae, y esto pasa mucho en la laringe, que habitualmente no se hace. ¿Y cuándo se hace? Cuando aparece la recidiva. ¿Y cuándo se pide específicamente? Cuando la lesión pasa de ser una lesión típica por HPV y tengo la duda si es un carcinoma in situ, si es una displasia severa, lo que fuese. Ahí les muestro otras lesiones, la que estamos viendo sobre la izquierda ya es una lesión blanquecina, leucoplásica, que tiene como un hundimiento en el borde libre derecho de una lengua que aparenta hacerse saburral. Mucho y diferente resulta la que encontramos del lado derecho, cuando hay una gran solución de continuidad y nosotros nos preguntamos, ¿y este paciente desde cuándo tiene esa lesión? ¿Desde cuándo está sangrando esa lesión? ¿Le ha dolido? ¿No le ha dolido? También vemos que el estado dentario quizás no es el óptimo y esto sea consecuente con todo lo que es el paciente en particular. Bueno, lo que se hacen claramente son biopsias y después de esto hacer las resecciones. Yo diría que en estos casos son bastante menos conservadoras de lo que uno quisiera, sobre todo para lo que es lengua y piso de boca en particular, porque claramente estas resecciones dejan secuelas para el paciente, y ni hablar si hay que hacer una resección completa de lengua o en el caso hay que hacerle algún injerto libre y hay que levantarle algún colgajo y hacerle una neolengua, que realmente esto son muchas horas de cirugía y obviamente el postquirúrgico es bastante más complejo y lleva no solamente a la situación del que el paciente, por ejemplo, tiene que estar algunos días en terapia intensiva, sino que la rehabilitación por estar también, por ejemplo, con traqueostomía y la rehabilitación de glutoria es importante y determinante para que el paciente quede con la menor cantidad de secuelas posibles. También tenemos, lo que ustedes verán, son muchas lesiones en lengua, como vemos acá, ahí hacia la izquierda lo que estamos viendo, ya hay una solución de continuidad, ya hay falta de parte y está como socavada y puede estar sobreinfectada, que es lo que pasa habitualmente. Las lesiones en la lengua, las lesiones en el piso de la boca quizás son más sencillas de encontrar, las lesiones en el paladar son más sencillas de paladar. Ojo con las lesiones del trígono retromural, porque el trígono es difícil no es tan sencillo de identificar fácilmente si hay alguna lesión, a excepción que ya sea más importante, y a excepción que esté sangrando, a excepción que esté dolorosa. Una cosa que podemos ver también en la imagen de la derecha es una lesión que partió claramente de la amígdala, se ha corrido de la amígdala, ya la tenemos
que está incursionando en los pilares, ya se viene también hacia el maxilar, y realmente uno se pregunta, ¿en qué condiciones, cómo empezó este paciente? Este paciente puede haber comenzado con una pequeña lesión que no le dio importancia, un pequeño dolor de garganta, y con el correr del tiempo trae esta lesión que claramente le va a producir sensación de cuerpo extraño, cambios notables en la voz, baja la lengua, la voz tipo Pato Donald, puede tener hasta expectoraciones sanguinolentas. Y la pregunta es la siguiente, ¿qué pasa con las adenopatías? Claramente tienen adenopatías, y aparte de esas adenopatías, seguramente estos pacientes tienen adenopatías, y también tienen que formar parte del tratamiento, no solamente la lesión, sino que también tiene que ser parte del tratamiento, por supuesto, el cuello. Y ya casi finalizando, y la verdad que corrí mucho tratando de conservar la voz, es este paciente es un señor que hemos visto hace ya varios años atrás en el hospital Pirobano, en el servicio de otorrino del Hospital Pirobano, en un contexto de HIV, y lo que verán es que una lesión clara, papilomatosa, sobre lo que sería la campanilla, el paladar blando, algo del paladar duro, que hasta ahí claramente se condice con el título de esta charla, carcinoma de orofaringe, sino también, y esto resulta interesante, también lesiones en la fosa nasal. Este paciente no respiraba nada, tenía un bloqueo nasal absoluto. Y lo que podíamos ver en la tomografía computada era el compromiso también de todos los senos maxilares. En este contexto, como ya les dije, este paciente fue operado, se le hizo una cirugía rinosinusal endoscópica para disminuir la cantidad de papiloma que encontrábamos en las fosas nasales, y también recibió tratamiento coadyuvante. Como ya les dije con anterioridad, es importantísimo el rol que cumplen la quimio y la radioterapia en estos tumores grandes, sobre todo, como ya también les dije, que se diagnostican en estadios no tempranos. Resulta interesante dos cuestiones en particular que voy a traer. El Cidofovir, que sí resulta interesante para lo que son las papilomatosis respiratorias recurrentes y para lo que son las papilomatosis laringias, no así para la orofaringe, antes que lo pregunten. Está que son las aplicaciones intralesionales. Y algo que sí, y que cada vez se va a acaparar buena parte de todas las especialidades, porque ya lo está haciendo con algunas indicaciones también en la nuestra, es la utilización de los biológicos. Está en el tratamiento de los tumores, sobre todo aquellos donde hay que mediar con la inmunidad, y donde el desarrollo de la inmunidad, el desarrollo de la patología tiene directa relación con la respuesta que ese huésped, que ese paciente le esté dando. Entonces se van a ver cada vez más la utilización de los biológicos también en este tipo, porque también se están utilizando para las otras expresiones de patologías por HPV. Algo muy interesante que les quiero dejar a todos ustedes es que nosotros en el hospital contamos con un consultorio integral de diversidad sexual en el cual trabajamos, y algo importante es que la población, tanto sea de varones cis, de varones y de mujeres trans, tiene altísima incidencia de HPV, que son lesiones que pueden resultar a prima facie, son las lesiones verrucosas anogenitales de muy alta incidencia. Realmente creo que muchos de todos nuestros pacientes cuentan con eso. Entonces, ¿por qué resulta interesante? Porque en estos espacios nosotros tenemos que hablar con nuestros colegas y tenemos que invitar a nuestros colegas a que aquellos pacientes que tengan este tipo de lesiones pasen por el consultorio de otorrinolaringología para que puedan ser revisados.
o darles pautas de alarmas a todos ellos y a estos pacientes, porque ante cualquier lesión puedan consultar rápidamente. Por supuesto y fundamental, resulta, ya para ir cerrando este espacio de encuentro, conocer, prevenir, diagnosticar tempranamente y tratar oportunamente, porque eso hace siempre al pronóstico y a la calidad de vida y a la sobrevida que le podemos dar a cada uno de los enfermos a los que tratamos. Y gracias a para cerrar ya un poco la charla y ponerme a disposición con ustedes, este congreso de otorrinolaringología en París, en Francia, hizo eso que fuésemos al hospital, al comité de tumores, y planteáramos qué podíamos hacer con esto preventivamente. En el hospital público desarrollamos en el año 2019 jornadas, una jornada que era de detección temprana del HPV, y todos aquellos pacientes que querían pasaban por los consultorios de ginecología, de urología, de coloprocto y de otorrinolaringología. E hicimos unas jornadas para esto. Y las iniciamos los otorrinolaringólogos y las otorrinolaringólogas. Así que con esto no solamente concientizamos a los pacientes, sino a nuestros colegas, que era imprescindible que nosotros también participáramos del diagnóstico y del tratamiento en referencia a todo lo que es el HPV. Dejo a disposición de todos ustedes mi mail para cualquier duda. Un poco esto, realmente el HPV nos afecta a todos, o a muchos de todos, y la forma de diagnóstico, el tratamiento y el acompañar a todos los pacientes tiene que ser desde un espacio de esto, de acompañar y de cuidarnos. Muchísimas gracias.